Hola, queridos escuchas de Mundo Caos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Espero que les haya gustado el capítulo anterior del misterio, en donde hablamos de una de las entidades más famosas de toda Venezuela, el espectro conocido como el Silbón. Y bueno, también vean el video anterior a ese que habla del enano de la catedral. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es controversial, también hay mucho desconocimiento de él, hay personas que sí están investigando en el campo de lo que podría considerarse pseudociencia, para aclarar ciertos puntos. Yo en esta ocasión me encuentro con una persona muy importante para mí, una invitada, vamos a decir que de lujo. Obviamente el único invitado anterior que he tenido ha sido Jesús. Creo que si han escuchado el episodio que hablamos de Elon Musk y de todo el tema de Marte y eso, lo habrán conocido. En esta ocasión estoy con mi pareja, Rosel. Hola ahí. Hola. Este, di algo sobre ti, no sé. Bueno, al parecer se quedó en shock. Ella no habitúa así a hablar y todo ese tipo de cosas en redes sociales ni nada. Pero bueno, yo creo que ella es una de las personas idóneas para hablar conmigo de eso, ya que ha estado también imbuida en lo que son religiones de origen afrodescendiente, su familia también está en eso, ha tenido experiencias paranormales de las que hablaremos dentro de poco. Y, y bueno, o sea, no sé qué quisieras decir, ahora sí hablando, qué quisieras decir sobre las entidades parecidas al Silbón. Bueno, básicamente las entidades como el Silbón son entidades que por alguna razón eh, murieron de forma trágica, bien sea violenta o accidental. Y mayormente esas entidades tienen una vibra muy fuerte al momento de hacer presencia y hacerse notar. O sea, básicamente lo que las distingue del resto de entidades, básicamente es el trauma que vivieron. O sea, sabiendo que trauma puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Evidentemente en este caso negativo. El trauma que vivieron a la hora de morir. No sé si puedes hablar un poquito más alto. O sea, es broma, ¿no? Pero obviamente, pues, ¿qué piensas entonces? Bueno, sí, mayormente las entidades al momento de morir, este, ellos quedan como recordando eso una y otra vez, como si fuese una repetición de una película, como la película de Feliz Día de tu Muerte, que se vuelve a repetir una y otra vez. Claro, Por- reviven una y otra vez el trauma. y porque no pueden salir como de ese ciclo hasta que ya llega un punto en que descienden o termina su tiempo, por así decirlo, y pueden trascender. Claro, básicamente ese trauma del que estamos hablando es una cicatriz que los representa básicamente ahí. Sí. O sea, em, esto te lo digo porque por lo menos lo usual que cuando alguien ve un ente, vamos a decir, por lo que nosotros llamamos como un fantasma, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo negativo, no necesariamente tiene que ser una entidad negativa, ¿no? Pero cuando nosotros vemos algo que, vamos a decir, como un fantasma, usualmente lo vemos con una ropa determinada, con unas características determinadas, pero eso es esa cicatriz de cuando murió. O sea, obviamente tiene la ropa de cuando, en ejemplo, ¿no? La ropa de cuando murió.
o está destrozado, o puede ser también que tenga, no sé, por decir, alguien que murió decapitado aparezca sin la cabeza, por poner un ejemplo. Sí, mayormente siempre se manifiestan de la última forma en la cual ellos estuvieron vivos. Y bien sea si fue decapitado, puede aparecer sin cabeza, o si es alguien que murió en llanto, obviamente va a aparecer llorando. Ese tipo de cosas que varían dependiendo de la entidad que sea. Y dependiendo también el tipo de muerte que hayan tenido. Claro, claro. Por lo menos uno de los temas que nosotros teníamos previsto para tocar era el tema de las diversas formas de las entidades. Por lo menos una de las más famosas, vamos a ir vamos a decirlo por categoría. Una de las más famosas dentro de lo que es el misticismo, el esoterismo, es las llamadas tulpas. No sé si conoces de ellos, ya yo había hablado contigo un poco acerca de eso. O no sé si la recuerdas, ¿no? ¿Me lo puedes recordar? Bueno, las tulpas son, la palabra tulpa proviene de la rama mística de Oriente, o sea, del Tíbet, de China, de los Himalayas concretamente, de zonas budistas o del budismo tibetano, en donde ellos creen que una persona o un grupo de personas en un estado de meditación muy profundo o de concentración muy profundo pueden dar forma mental y materializar, vamos a decir, un ente que se va moviendo entre lo espiritual, entre lo mental y entre lo físico. O sea, no tiene una definición como tal, pues. O sea, que pueden formar bien sea eh, esencias o energías humanas, animales. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero puede ser un ente como tal. Por lo menos, te pongo el ejemplo de las tulpas, porque por lo menos una de las más famosas que todo vamos a decir, las personas que buscan un ejemplo de una tulpa, ponen como ejemplo al llamado Slenderman. Slender es como alto o flaco, algo así. Bueno, tall sería como alto. Slender es como alargado. Man, hombre, el hombre alargado. Que es un ente que aparece como con un traje formal y que es muy alto, con brazos largos y todo blanco sin rostro. Obviamente esto viene de un creepypasta, pero, pero lo curioso es que la historia de miedo, que obviamente alguien la escribió en internet, no se sabe si alguien se inspiró en algo o realmente la inventó, pero lo cierto es que después de esa historia empezaron a pasar ciertos sucesos en Estados Unidos y en Canadá, en donde personas hacían actos, vamos a decir, atroces, por lo menos unas muchachas que mataron a una compañera de clase, y ellas decían totalmente seguras que el Slenderman se los había ordenado. O sea, esta entidad que puede ser un concepto mental, tocó algo en el mundo físico y hizo que una persona cometiera un acto. Ya sea porque la persona esté loca o porque realmente la entidad sí tiene una presencia. Sí, claro. Claro, eso también se tendría que llevar a una serie de investigaciones para saber si esa persona no sufre de episodios de esquizofrenia, trastornos psicóticos o simplemente estuvieron bajo los indicios de estupefacientes, ese tipo de cosas. Claro, por lo menos una de las cosas que acabas de tocar que son muy interesantes es el tema de las enfermedades mentales. Porque lo estábamos hablando el otro día, que bueno, nos interrumpieron unos religiosos que ellos decían que no pertenecían a ninguna religión, pero hablaban de Yahvé y de la supuesta esposa de Yahvé y te invitaban a una iglesia, pero no eran una religión. Pero bueno, no importa. El caso es que ese día estamos hablando del tema de las enfermedades mentales y precisamente estábamos hablando de la esquizofrenia.
y cómo saber que la esquizofrenia o lo que es diagnosticado como una enfermedad mental no es simplemente un proceso, vamos a decirlo, del cerebro distinto. O sea, que el cerebro esté trabajando de una forma distinta. No sé si sería el término correcto llamarlo una neurodivergencia, o yo creo que sí, pero poniendo el ejemplo, simplemente hay un cambio químico en el cerebro de las personas que sufren de esquizofrenia y pueden percibir ciertas cosas que nosotros normalmente no. Sí, eso también se podría tratar eh, como las personas que son videntes, que tienen la capacidad de ver otras cosas que las personas comúnmente no pueden ver. Se tendría que investigar a fondo si las personas que ven, bien sea entidades o celajes o ese tipo de cosas, tienen realmente esquizofrenia o pueden de verdad ver cosas que los demás no pueden ver. Claro, de hecho, bueno, no, tú sabes que yo estoy metido en todo eso del tema de la investigación esotérica y ese tipo de cosas. Pero no sé si conoces el término de la fotografía Kirlian. No, ni idea. Bueno, la fotografía Kirlian es un método que inventó un científico que después lo catalogaron como pseudocientífico, que son las personas que hacen procesos científicos para investigar cosas paranormales. Y bueno, obviamente como no se apegan a cosas científicas, le dicen como pseudocientíficos. La fotografía Kirlian es una cámara que él inventó para fotografiar y detectar el aura. Entonces, esta cámara lo que hace es que cuando te toma la foto, alrededor de tu figura se ven una serie de colores. Obviamente, esto está asociado con algunas doctrinas de corte oriental donde se habla del aura y de los 7 cuerpos, de los chakras. Entonces, por eso es que te digo si conocías esto. Te digo la pseudociencia, ¿por qué? Porque yo creo que parte importante de entender si lo que nosotros pensamos que es una enfermedad no es más que otra percepción, tiene que ver con el área pseudocientífica, cómo nosotros podemos meter procesos científicos en lo sobrenatural o en lo inexplicable para nosotros poder entender ese tipo de cosas. Porque por lo menos estábamos hablando ese día del tema de la materia barónica, que es lo que estamos hechos nosotros, la materia oscura y la energía oscura, y que no puede, la pregunta era, quizás si no los fantasmas están hechos de otro tipo de materia, una materia oscura que nosotros no podemos percibir, que existe, tiene peso, tiene masa, tiene una forma, pero al ojo no refleja ni refracta la luz, o sea, nosotros no la podemos ver. Entonces, quizás es si el cerebro pudiese percibir eso. Bueno, si eso pudiera pasar, sería de pinga. Ok, entonces, por lo menos, hablando de eso, de las personas que pueden ver cosas, ahí caemos en el término, no sé, proyecto un poquito más abajo para que, Ok. el tema de la mediumnidad, Ok. que es todas estas personas que son mediums, y abro comillas porque el término medium es muy delicado, porque bien sea, puede ser que alguien de verdad tenga un don y sí se pueda ver algo, algo que no es perceptible, y sabemos que los seres biológicos como los humanos y como otros animales sí tienen la capacidad de percibir ciertas cosas que no son detectables a ciencia cierta por la ciencia. Pero hay otras personas que pueden ser que simplemente sí padezcan una enfermedad mental. Pero el tema es que no sabemos, no tenemos la certeza, habría que investigarlo. ¿Qué piensas tú entonces de todo el tema de la mediumnidad, del tema de ser medium, de poder percibir cosas? Bueno, básicamente yo creo que eso, no sé si llamarlo un don, porque muchas veces no creo que sea un don, Claro, sino que en dado caso puede llegar a ser, no sé, un tormento, un castigo,
por cierto tipo de cosas que no puedes expresar ni, ni comunicar por miedo a la recepción que puedas tener. Y Claro, sobre todo porque no sabes si ese tipo de personas a las cuales le quisieras transmitir algún tipo de mensaje o decirle algo, no sabes cuál vaya a ser la recepción. No sabes si esa persona es creyente, no sabes si esa persona te puede decir, ay, estás loco, no. claro, hay un prejuicio. Sí, sí, siempre hay un prejuicio, y entonces a veces simplemente es mejor callar y bueno, atenerse a las consecuencias, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que yo veo el fenómeno de la mediumnidad o de ser medium, y te pongo el ejemplo. Es como ser una persona, es como Daredevil, ¿sabes? El superhéroe que es ciego, Ujú. que su principal poder es que tiene super oído. O sea, él tiene super oído y puede escuchar una persona en otra habitación y una persona que viene muy lejos, pero es muy sensible el oído. O sea, básicamente lo pueden lastimar por el oído. Sí. Entonces, estamos hablando de que estas personas tienen un sentido, vamos a decir, un sexto sentido o un séptimo sentido desarrollado, y son muy sensibles por eso. O sea, Bueno, pueden ser atacadas precisamente por esa sensibilidad. bueno, normalmente tengo entendido que las personas que son medium o ese tipo de cosas, tienen cierta capacidad para ver o escuchar, sentir, este, son sensibles de los oídos Claro. o sufren constantemente de dolores de cabeza, Sí, sí. les duelen mucho los oídos, o les pica o sientes como un pitico así en el oído, como si se te tapara el oído. Eso es común. Pero eso pasa es cuando, como cuando no te llega bien la recepción de la señal, más o menos que sucede eso. Claro. Yo te pongo un ejemplo. Por lo menos las personas que son mediums, pero son medium en el área, porque hay varias categorías de medium. En el área de la dermo-óptica, de lo que lo estábamos hablando la otra vez, que son estas personas que tienen el poder de percibir sucesos pasados o presentes por medio del tacto. La palabra lo dice: dermo, piel, óptica, visión. Visión a través de la piel. Estas personas usualmente, es lo que dicen los registros, sufren de dolores de cabeza. Usualmente. Obviamente estas personas, al estar usando un área muy específica del cerebro, que quizás la tienen más desarrollada, la tienen más sensible, quizás puede ser la glándula pineal, que se habla que es el tercer ojo, la quinta chakra, está conectada con uno de los cuerpos sutiles. Quizás por eso hay esa sensibilidad y sufren de dolores de cabeza, de audición, quizás hasta, no sé, malestar en el cuerpo, pues. Sí, bueno, eh, está comprobado que las personas cuando duermen y se desdoblan, por así decirlo, salen de su cuerpo, te ves acostado en tu cama, sales de tu cuerpo y andas deambulando por allí. Claro, un viaje astral. Un viaje astral. Normalmente cuando ese tipo de cosas suceden, cuando tú vuelves a tu cuerpo y tú te despiertas, te sientes con pesadez o con decaimiento, como si no fuese descansado. Y es que realmente tu alma no descansó. Tu cuerpo sí, pero tu alma no. O bueno, puede ser realmente, vamos a poner un ejemplo, el cuerpo, el cuerpo sutil, vamos a decir, el alma, el espíritu, nunca descansa. Obviamente siempre está activo, siempre está funcionando. El cerebro sí, también siempre está funcionando, porque está súper comprobado que cuando tú entras hasta en la fase de sueño REM, o cuando estás soñando, el cerebro sigue activo.
Sigue como en una frecuencia que es como más baja, como en bajo Sí. consumo, pero sigue funcionando. Y quizás cuando suceden estos fenómenos de desdoblamiento, de viajes astrales, tu cerebro se vuelve a activar. Se activa y entra en una fase como si estuvieses despierto, Ah, pero en otro cuerpo, en otra forma sutil. Y por eso es que cuando vuelves sientes que como que, verga, no dormí, no descansé, porque obviamente tu cerebro sigue trabajando. Es como claro. cuando, te puedo poner el ejemplo, como cuando tú trabajas sentado en una oficina y por más que no estés haciendo esfuerzo físico o no estés levantando cosas, llegas a tu casa cansado. O sea, el esforzar el cerebro también cansa. Claro. Entonces, bueno, estábamos hablando de todo esto anteriormente, de la mediunidad, de las entidades, porque caemos también en otra fase que era el llamado a los entes, cómo contactar a los entes. O sea, no vamos a decir cómo contactar un ente, evidentemente, pero estamos hablando del peligro que conlleva hablar con entes que no conocemos, que no sabemos a ciencia cierta qué intenciones tienen y que a lo mejor ni siquiera los podemos percibir del todo como son. Y caemos de nuevo en un video del canal, que es el video de Nosferatu. Y aprovecho aquí en el espacio del podcast que soy un poco más informal para decirle a todas esas personas que dijeron que la película era mala, que chúpenlo y que fuck you ustedes porque la película es excelente. Y es excelente, ¿por qué? Porque maneja todo un código y un lenguaje esotérico que no todo el mundo puede entender. Obviamente, las personas que están familiarizadas con el término de alquimia, con el tema de la necromancia, con el tema de los medios, con el tema, van a entender la película. El que no sepa nada de eso, sálgase de la sala de cine. Y lo digo porque muchas personas dijeron, es mala, no la entendí. Tú vas a ver El Padrino, a lo mejor ni siquiera la vas a entender y vas a decir que es mala. A nivel crítico, es una excelente película. A nivel estético, a lo mejor no te gusta la película. Pero eso no quiere decir que sea una mala película. Culminado esto, habiendo ya quitándome las ganas de decir eso y de mentarle la madre a las personas que me hicieron el comentario ese estúpido, prosigo con lo que estamos hablando. En la película de Nosferatu, el eje principal es que la protagonista, que ni siquiera es Nosferatu, es la muchacha, la hija de Johnny Depp, que no recuerdo ahorita cómo es el nombre de ella en la película. ¿Cómo era el nombre de la cara? Búscalo ahí en internet. Ahorita es Rose. No, ella sí se llama Lily Rose Depp, creo que se llama la chama, pero la película no me acuerdo. El tema principal de la película era que ella era medium y podía percibir ciertas cosas. ¿Y cuál era el prejuicio que tenía su familia acerca de ella? Que tenía una enfermedad mental, evidentemente. Tenía histeria o todo este tipo de cosas que hablaban de la época de las mujeres. El caso es que ella en su soledad, en la soledad, en el llamado, Ellen, que es el nombre de la, ya lo vimos aquí, Ellen Hutter, ella habla con un ente que ella siente, que ella percibe. No está cerca de ella, evidentemente, pero ella siente su presencia. Entonces ella empieza a hablar con este ente, empieza a llamarlo, empieza a convocarlo, empieza a pedirle su compañía. Y cuando menos se lo espera, acaba de vincularse a un ente del bajo astral, básicamente un espectro, que era un noble, de esto lo que habla Nosferatu, un noble que había muerto y había hecho un pacto con el diablo. Había hecho un acto de necromancia, pactando con un demonio para poder tener vida eterna. Se había convertido en un no muerto, en un Nosferatu, en un vampiro. Entonces, aquí es donde volvemos a caer en el tema de lo que estamos hablando. Las personas que se ponen a invocar y a llamar cosas que ni siquiera saben qué son. Sin saber el grado de dificultad que conlleva, o sea, de consecuencias que conlleva todo eso. Claro.
evidentemente, Aleister Crowley, que es un ocultista y un gran maestro que yo sigo desde que empecé a leer del tema del esoterismo, del ocultismo. Él hablaba de lo más poderoso dentro de la magia es la intención. O sea, el poder de intención. ¿Cuál es el poder de intención que tú imprimas en un ritual? A veces, O la fe. exactamente. La fe que le colocas a lo que estás haciendo. La fe es intención. De hecho, en los rituales de alta magia, se habla de que a veces los elementos del ritual ni siquiera sirven para nada, sino que son un elemento teatral para tú concentrarte en la intención que le vas a poner. Por decir, siempre en los actos, en los rituales de alta magia, se tiene un cuchillo, una copa, una vela, los 4 elementos, vela, un agua, una tierra, ¿sabes? Y a veces ni siquiera son necesarios, sino que eso te ayuda a ti a enfocarte en la intención que vas a hacer para poder contactarte con lo otro. Entonces, hablamos de esto porque es interesante cuando cruzas ese umbral y te logras, vamos a decir, que contactar con esas entidades, ahí te vas a conseguir de todo. Eso es como un barrio peligroso de Latinoamérica. Tú no sabes qué tipo de malandro te vas a encontrar. Un malandro agradable, a lo mejor un piedrero o una persona que consume droga, pero es que es pana, o un asesino serial, o te vas a encontrar con de todo. Entonces, ¿ah? Violadores. Violador, exacto. Hay entidades que son básicamente súcubos o íncubos que tienen intenciones sexuales a nivel espiritual. Entonces, obviamente yo te pregunto a ti, porque obviamente esto no lo hemos dicho previamente, tú has tenido ciertas experiencias paranormales, no vamos a dar más detalles, pero ¿qué piensas tú sobre ese tipo de cosas, de las entidades que uno se puede encontrar en el otro lado? Porque como en Stranger Things, como en el Upside Down, que es el otro lado. Bueno, normalmente no es nada agradable para las... No, obviamente no es agradable. Bueno, hay personas que lo podrán tomar a la ligera. Claro. Como que, ay, sí, qué fino que puedas hacer esas cosas. No, no es nada fino porque llega un punto en la cual tienes que tener mucho autocontrol y lo cual eso es difícil. Dirá, como no puedes tener autocontrol de tu propio cuerpo, de tu propia mente, Tú dices autocontrol de tus emociones no. o de qué. Bueno, no es normal, pero eventualmente, cuando tú tratas de invocar o de tener contacto con algo que con certeza no sabes lo que realmente es o las intenciones que tiene, te puedes conseguir con muchas cosas, como acabas de decir. Pero, cuando cruzas ese umbral de ya percibir lo que es muy diferente. Porque Claro, no sé si has escuchado el término materia, ese tipo de cosas. sí, sí. Bueno, Pero es como por decir, vamos a poner un ejemplo. Es como cuando te metes en una relación. Es algo inhóspito. Tú no sabes cómo es la otra persona. claro. Y de repente con el tiempo te das cuenta, carajo, este es un golpeador. ¿Sabes? Es como que fino al principio. Ese es el gancho del estafador, del que te hace la trampa, ¿no? Claro. Que el primero se pinta como bueno y después muestra su cara. Hay espíritus que son así. Claro. Pero hay unos que ya desde el principio te muestran la cara y ya es como que ya te jodiste. Claro, son reales. Ahora tienes que ver cómo te lo despegas porque se va a quedar pegado a ti porque sabe que lo puedes percibir, lo puedes ver, lo puedes escuchar y a veces o sea, es como un choque entre tu vida cotidiana y el otro lado, por así decirlo.
llega un punto en el cual se puede hacer tan presente que puedas no percibir la diferencia entre la realidad a un ente. Claro. O sea, puedes conseguírtelo en la calle y tú pensar que es una persona común y corriente cuando en realidad no lo es. Claro, porque a todas estas podemos dar a entender, o bueno, no sé tú si puedes dar fe de esto, de que ellos a veces pueden adoptar formas que no son la original. Claro. Claro, es que ellos pueden tomar forma dependiendo el ente que sea. Claro, y vamos a decirlo, va a sonar medio Yu-Gi-Oh! Pokémon, pero el nivel de poder o de alcance espiritual que tenga el ente. Sí, o si otras personas ya han trabajado con ese ente, bueno, ya es un tema más extenso, por así decirlo, Sí, sí. pero dependiendo la cantidad no sé, no tanto de poder, es como de intención que le coloquen, porque hay que tener claro de que cuando tú haces un pacto, por así decirlo, con un ente, no es que él es tu amigo y él es chévere. No, todo es un toma y dame. Claro, es conveniencia. Todo es un trueque. Yo te coloco tal cosa y tú me cumples esto. Si no me lo cumples, yo te lo dejo de colocar. Claro. El día de que ese ente te cumpla, si realmente es un ente que puede llegar a hacer ese tipo de cosas porque otros simplemente no lo hacen y te quedas como que esperando a ver qué sucede y no sucede nada y es porque simplemente están esperando que tú le des porque llegan a ser hasta parasitarios. O sea, Son parásitos. son parásitos para simplemente estar allí cerca de ti y chuparte la energía, por así decirlo. Eh, yo creo que uno de los sentimientos, porque eso también es importante aclararlo, ellos también se rigen por un tema de sentimientos. Y yo creo que uno de los sentimientos que son muy importantes para mantenerlos a rayas a ellos, yo siento que es el sentimiento, a mi percepción, más intenso que existe, que es la ira. Bueno, la experiencia que yo he tenido es que lo mejor que puedes hacer cuando un ente te ha demostrado que como que esa cierta confianza de que llegamos a un acuerdo de que yo te doy y tú me das y somos felices, por así decirlo, estamos en paz, hablarle 100% con claridad. No, pero yo digo, o sea, no, yo entiendo eso, pero yo digo cuando te quieren intimidar, Ok, y cuando se imponen por encima de ti. O sea, no hablo de un ente con el que ya previamente has trabajado. ok. Hablo de un ente nuevo, desconocido para ti, que tú, verga, no sé, estás teniendo contacto con él y te quiere, porque muchas veces ellos usan nombres que no son de ellos, Claro. usan formas que no son de ellas. Y el ejemplo más claro es que mágicamente, te voy a poner un ejemplo que esto voy a sonar medio luciferino o satanista, que es algo de lo que más o menos tengo conocimiento, pero es importante que casi el 80% o casi el 90% de las posesiones demoníacas, entre comillas, son causadas por Lucifer o Satanás. Y entonces, cuando tú le preguntas, ¿cómo te llamas tú? Dice, soy Satanás, soy Lucifer. Entonces, qué carajo. O sea, el presidente, vamos a decirlo así, el rey o el presidente de los demonios, se va a tomar el tiempo y la ladilla y toda Dedicación. la dedicación de meterse en un huevón, por decirlo así, una persona estúpida, que no es nadie, para joderlo. No tiene sentido. O sea, es como que es igual que la gente que dice, yo tengo un pacto con Lucifer. Es como que, Bueno, marico, lo es más como que probable es que eso suceda es como para que los, ver el proceso de intimidación. los creyentes, un proceso de intimidación para que digan, sí está presente,
ay, está entre nosotros, ese Yo tipo creo de que, cosas. no, yo creo que es más como cuando tú vas a la calle y viene un tipo y se te pega así y te dice, no te voltees porque tengo una pistola, ¿sabes? El que te da una pistola te la pone una vez. O sea, no anda con una vaina que lo voy a sacar. No. Igual que cuando te quieren pedir real y te dicen, es que yo tuve preso. O sea, te están jugando con la mente Claro. para que tú, ay, estuvo preso, ay, yo le voy a dar plata. O cuando dicen, no, es que yo conozco al más pesado de fulano porque yo fui pran de no sé dónde y tú, verga, te asusta. Pero a lo mejor es un huevón. Sí. ¿Se me entiende? Entonces, muchas entidades dicen, yo soy Satanás. Es como que, primero para empezar, Satanás, la palabra Satán o Hasatán, significa adversario. O sea, cualquier ente que esté en contra del Dios cristiano. Un espíritu. Yo si le tengo a rechar al Dios cristiano, soy Satanás. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora Lucifer es otra cosa. Es un ángel de luz. Que, bueno, es un caído, sí, es un caído, pero es un ángel de luz. Pero es uno de los más importantes. Y no, eso es como que, yo tengo un ejemplo, Orgen Lavey, que es el pelón. Pues no creo que un simple mortal, por así decirlo, vaya a soportar la energía de un ángel. No, pero es que más allá de que la soporte o no, estamos hablando de que, Bueno, debería siempre sí, sí, obvio, cuenta, pues. obvio, obvio, estamos hablando de esto, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo de que tú hiciste un pacto con un ente, sea el ente que sea un espíritu, un espectro, lo que sea, y de repente, tú dices, ah, hice un pacto con Lucifer. Es como que, como lo dice Orgen Lavey, que es este ocultista que sale en YouTube, dice, marico, ese es el equivalente a que tú tengas el número de Carlos Slim, que es el dueño de Telcel, creo que, en México, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, eso es como que tú tengas el número de Elon Musk. Y Sí. yo tengo el número, y ajá, ¿y para qué vas a usar el número de Elon Musk? No, para pedirle que me dé plata. Tú vas ahí ya Elon Musk para que te preste $1,000. O sea, es como que, no. Me imagino que si tú, verga, si tú le dices, verga, yo quiero causar tal cosa en el mundo, a lo mejor te lo cumple, o a lo mejor te da las herramientas para tú tenerlo. Claro. Pero para una estupidez, para que joda a otra persona, como que, marico, no va a ser. Entonces, yo creo que esos entes que dicen, yo soy tal, no son. Y eso, yo hablo de esto, estamos hablando de esto, para caer otra vez en lo que estábamos antes, que yo tuve un encuentro, yo creo que una vez te lo comenté. Yo fui a una reunión con unos espiritistas. En Venezuela, para las personas que nos están escuchando, hay un sitio llamado El Sorte, una montaña en Yaracuy, una cordillera que se conecta casi que está en el principio de la cadena montañosa que conecta con los Andes venezolanos. Es el comienzo de las cadenas montañosas que están en los llanos a los Andes. O sea, es una montaña que va de Yaracuy, llega a Lara y posteriormente a esa de Lara llega a Trujillo. Bueno, en esa cadena de montañas, toda esa cadena de montañas, hubo unas tribus indígenas y ahí hay una gran presencia de energías y tal. Y ese sitio lo han usado, es un parque nacional que lo han usado desde hace mucho tiempo para invocar principalmente a un ente que se conoce como María Leonza. Es la famosa indígena que aparece en la canción de Rubén Blades. Tiene muchos cultos en toda Latinoamérica. El caso es que esa rama de espiritismo, no es el espiritismo que se practica en Europa, se ha mezclado con muchos rituales africanos, con muchos rituales católicos, con muchos rituales ocultistas, con muchos rituales indígenas. Y me causó curiosidad porque como saben, los que siguen el canal, yo soy una persona que le gusta todos los mitos europeos, o el tema de los nórdicos, de los celtas. Y conozco soy principalmente fan de la serie de los vikingos, ¿sabes? De Vikings, de History Channel. Y sé cómo suena el idioma nórdico, el noruego, el finlandés, el eslavo principalmente.
y con nombres como Ragnar, Bjorn, Thor, Freya, no sé, Wotan. ¿Ustedes creen que un ente que es nórdico se va a llamar Kibayo? Evidentemente no. Entonces, aquí hay un sincretismo en donde han mezclado rituales africanos e indígenas con entes o nombres de entidades que supuestamente son nórdicas. En este caso tenemos a Eric, eh, mm, Eric el Rojo, que es un famoso vikingo, y ellos lo llaman Kibayo. Obviamente su nombre era Eric, no era Kibayo, era Eric. Pero bueno, evidentemente yo tuve un encuentro con una persona que practica el espiritismo y que cuando ve mi incredulidad, el ente, porque sí había un ente ahí, lo puedo corroborar, eh, me pone la mirada y me ve así como que tú no crees, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Y se me acerca así y yo veo en sus ojos que es otra cosa. Y yo le digo, no, bueno, simplemente porque no creo que tú seas quien dices ser. Y se molestó. Y entonces, no soy quien dijo ser. Y se raspó se cortó la lengua con una hojilla. Y yo digo, bueno, sí, o sea, obviamente es un ente que está dentro del cuerpo de esta persona, hace que le pueda causar daño a la persona y la persona no lo va a sentir, sino después. Pero eso no significa que sea un nórdico. Entonces, me quiso engañar hablando en inglés, pero era un inglés que era un Spanglish, era una mezcla de inglés con español. Y ahí es donde yo más afiancé mi creencia en que no era esa persona, en que no era ese ente. ¿Por qué? Porque los vikingos no hablan inglés, hablan nórdico. Entonces, coño, si todavía el vikingo me estuviese hablando de, por los dioses, Odín y tal, y una vaina, y Ragnar y tal. De hecho, yo soy muy fan de un grupo de música que hace eh, música nórdica, que no sé si conoces lo que son las Edas poéticas. No. Las Edas poéticas son escritos que narran las historias de los dioses. Sí, sí. Y ese grupo, hace música con los instrumentos de la época y hablando en nórdico. Y es una música rechísima, tan arrecha que el cantante principal del grupo es el que hizo la banda sonora de la serie Vikingos y es el que hizo la banda sonora de Assassin's Creed Valhalla, que es el de los vikingos. Y el nombre del carajo es Einar Selvik, que es un nombre vikingo. Y tú escuchas la forma en cómo hablan los vikingos. Nada, no tiene nada que ver. Nada. O sea, cero. Entonces, todo este cuento que acabo de echar, este storytelling que acabo de echar, es para decir de que a veces hay entes que se meten en el cuerpo de alguien y dicen, yo soy tu abuela, por decir. Y no lo son. Y hay gente que trabaja con esas entidades pensando que son. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo, volviendo a lo que estamos hablando, yo creo que la principal herramienta para trabajar con ellos en el sentido de que retarlos a ellos para que se den su lugar es por medio de la ira. ¿Cómo la ira? Decirle algo tan simple como es, yo ahorita soy un humano, estoy limitado por este plano físico. Tú estás en un plano etéreo, eres un espíritu. Tú me puedes hacer daño a mí, yo a ti no te puedo hacer daño, me puedo proteger de ti, pero yo no te puedo hacer daño a ti, porque ya tú estás muerto. Pero cuando yo no esté en este plano, cuando yo esté en el plano espiritual, yo sí te puedo hacer daño a ti. Entonces, si tú no te quieres meter conmigo, si no te quieres meter en peo conmigo, déjame tranquilo. Yo creo que esa es la mejor herramienta. Porque a veces ellos como que se aprovechan de que el miedo, ¿sabes? De que tú piensas como que, verga, no puedo hacer nada en contra de él. Y bueno, yo creo que, no sé qué piensas tú de todo lo que te acabo de decir.
Ojo, yo soy como Chávez, ¿me entiendes? Sí, ya. Bueno, yo creo que está bien lo que tú dices, aunque es un poquito extenso, por así decirlo, pero es que simplemente es quitarle la autoridad. Claro, es exacto. Es quitarle la autoridad y decirle simplemente ellos ya están en otro plano, ellos no hacen absolutamente nada queriendo estar en... porque ellos anhelan. Hay muchos de ellos que no superan que hayan muerto. Hay ellos que, hay unos de hecho que ni siquiera saben que han muerto. Claro, es simplemente el apego que tienen ellos aquí y no entender, o sea, es lo que se llama no trascender. Claro, Es, es que ellos están apegados a las cosas materiales. Ellos quieren comer, ellos quieren tomar, quieren consumir, quieren tener sexo, quieren tener todos los placeres que tuvieron en vida. Pero obviamente como ya no los pueden tener. Entonces, yo creo que lo que tú dices, quitarle el poder, darle la autoridad, se traduce en algo que hacen en el catolicismo, en los rituales de exorcismo, es tú aquí no tienes poder. claro. Es que de hecho es así. Es quitarle la autoridad y decir que simplemente no tienes poder sobre mí, no tienes poder en este mundo, en este plano terrenal, no tienes poder, no eres nadie. Simplemente eres algo que no has podido trascender y ya. Claro, No tienes ningún poder sobre mí, no tienes ningún derecho de hacerme daño, ni a mí, ni a mis seres queridos, ni nada por el estilo. Que pueden llegar a hacerlo, exacto, eso es lo que iba a decir. que pueden llegar a hacerlo, pero simplemente, mientras tú más los puedas repeler, por así decirlo, mejor. Claro, pero es que yéndonos más a eso, yo siento que no basta con decirle tú no tienes poder, No, porque es así. él básicamente él te puede decir, me sabe culo, Sí, a mí no me importa, yo te voy a joder a ti, yo te voy a fastidiar, yo te voy a asustar, yo te voy a, cuando tu hijo vaya pasando por las escaleras le voy a meter el pie para que se caiga. Ellos lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. pero entonces no basta con decirles a ellos, ay no, déjame, ¿sabes? Basta es con decirle, a nivel, es como, yo te puedo poner un ejemplo, es como cuando tú tienes una discusión con un malandro, con un delincuente, y él te dice, ah, oye, yo te voy a joder a ti, yo soy malandro. Yo, ah, sí, yo también soy malandro. Ah, tú me quieres entrar a tiro, yo también te entro a tiro. Tú me quieres caer puñalada, yo también te entro a puñalada. Ahora, ¿qué pasa? Que en la vida real, obviamente no es la forma correcta No, no, de arreglar las cosas, pero pero bueno. estoy poniendo un ejemplo, porque yo soy, o sea, típico Tauro, ¿no? Que yo soy una persona tranquila, pero si yo sé que no hay más salida, tengo que hacerlo. ¿Sí me entiendes? Es como por decir, yo soy partidario del porte de armas, ¿cierto? Y yo pienso de que yo no voy a esperar a que venga la policía para yo defenderme, porque ya puede ser muy tarde, ¿no? Entonces, si yo tengo que defender mi familia, así yo tenga que pagar mi crimen, yo lo voy a hacer. Pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque si viene un delincuente y te dice a ti, yo te voy a joder, y tú dices, verga, hago lo correcto, que es ir a la policía. Pero si ya no me sirve, coño, que joderlo. Porque si no, él me jode a mí, yo no voy a esperar que él me joda. Entonces, poniéndole el ejemplo con los espíritus, yo digo, ahorita, tú me vas a joder a mí, tú me vas a joder a mí. La única forma que yo te puedo ganar a ti es de palabra. Como dicen como dicen los delincuentes, de palabreo, de palabra, de hablar. Yo te puedo ganar a ti es diciéndote, mira, jódeme, jódeme, que después voy a hacer tu peor pesadilla. Yo creo que esa es la forma más efectiva. Obviamente hay otras cosas espirituales con las que tú te puedes proteger y ese tipo de cosas. Pero yo creo que no basta con decirle déjame o sabes, porque ellos al final no se rigen por nuestras leyes, Claro. ¿sabes? Y literalmente yo he visto y he sentido cosas también, obvio, ojo, no el nivel quizás del tuyo, que a mí me han pasado muchas cosas también sobrenaturales y yo he estado en un nivel donde yo he tenido que decirle como que, marico, mira, tú ahorita me estás fastidiando, tú ahorita me estás haciendo esto, pero si yo me muero, te jodiste, porque ahí voy a hacer tu peor pesadilla. ¿Qué? No, no, ¿qué piensas tú de eso?
Bueno, básicamente si pudieras tener ese nivel de concentración y pudieras desdoblarte, que es un arma de doble fijo, de doble filo, este, puedes ir y te entras a golpe con el tipo, Bueno, bueno, tampoco podemos decir que es estilo Doctor Strange. pero es un arma de doble filo, ¿sí me entiendes? Porque mientras tú sales, cualquiera puede entrar. Claro. Y después, ¿cómo vos entras? Si ya el recipiente está lleno. Claro, es que también, ojo, para hacer eso, que hay gente que lo hace. No conozco ninguno que lo haga, pero sé que eso se puede hacer. Este, ¿Qué cosa? coño, ya tener un encuentro con el ente en un plano espiritual. Ah, bueno. Coño, para eso tienes que tener una capacidad, primero espiritual arrechísima, y tienes que tener, yo diría que, verga, unas capacidades bien fuertes de intención, de fe, como tú lo Bueno, llamas. las personas que se desdoblan, hay varios tipos. ¿Por Sí, qué? obvio. Al Porque, igual que los medios. porque está la persona que no sabe que lo puede hacer y simplemente se sale. Y ahí está la persona que se da cuenta que lo puede hacer y lo hace intencionalmente. Claro. Entonces, también está la persona que pasa de no saber y luego aprender a hacerlo, porque eso tiene que llegar a un estado de como de meditación, de relajación extrema para tú poder llegar a hacer eso. Claro, pero también hay que tomar en cuenta que no todo el mundo medita No. y que eso tiene que ser un hábito. O sea, precisamente por eso te puedo poner un ejemplo. Estoy 100% seguro que los monjes tibetanos podrían hacer esa vaina, porque son unos carajos que se paran todos los días a las 3 de la mañana, meditan, este, llevan su cuerpo al extremo, llevan su mente al extremo, son carajos disciplinados, dedicados a esa vaina, este, se desdoblan, hacen vainas arrechísimas. Yo creo que ellos sí podrían, pero un huevón que se, se para a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, toma caña todos los días, fuma, no, nunca ha meditado en su vida, nunca ha leído en su vida, yo creo que verga, está re hecho que lo haga. Sí, sí, claro. Mayormente esa, Ojo, puede tener el don. claro, puede tener el don y puede decir, coño, ¿sabes que soñé que salí de mi cuerpo y volaba? Eso es lo que puede decir, porque sí escuchan muchas personas diciendo eso. Pero no lo saben ni manifestar, ni interpretar, ni manejar, ni... ¿Cómo es que? Claro, es que Ni conducir. ni enfocar, pues no lo enfoca. No lo canaliza. Y no lo canalizan, exacto. Es que de hecho es lo mismo, mm, o sea, hay personas que pueden tener esa capacidad, pero si nunca la han trabajado, coño, está muy fuerte. Y ojo, puede tener el don, como dijimos. Pero bueno, pasando a otra parte de lo que estamos hablando, que es lo que te puedes encontrar ahí, porque estábamos hablando al principio de lo del silbón. Y básicamente yo te hice la pregunta antes de venir acá, ¿qué pasaría con una persona que muera de una forma tormentosa, una forma atroz? Básicamente, el caso de este espíritu que ya no es ni siquiera un espíritu, es un espectro, básicamente un espíritu maligno, ya casi rozando lo demoníaco, que murió de una forma atroz porque se comió a su padre, lo mató, se comió a su padre y sus abuelos, en forma de reprenderlo o de castigarlo, dijeron, verga, este coño de madre hay que cueriarlo. Pero no es que le hay unas correitas y los van a mandar, ya. No, ellos dijeron, este es un loco, hay que matarlo. Y como gente recia al llano, ¿qué hicieron? Lo agarraron, le cayeron a coñazo entre todos los del pueblo. Sus abuelos lo cueriaron junto con su mamá, con un rejo.
un rejo. ¿Sabes qué es un rejo, no? Una vara esa con la que Le dan los caballos. le dan a los caballos, como un fuete. Lo cuerearon con esa vaina. Hasta sacarle sangre. Le echaron ají, el famoso ají chirere en las heridas. Le echaron aguardiente, sal. O sea, imagínate el dolor que puede, ni Jesucristo, pues. Y después de eso, que le dieron coñazo, lo jodieron, tal, lo lanzaron en un monte y le soltaron al perro, el famoso perro tureco. Que era un perro arrechísimo, que era un perro que casi que salvaje, pues. Que era malo, malo. Era un perro que para cazar. Y el perro lo mató, lo destrozó, lo terminó de destrozar. ¿Qué pasa? Que ese muerto, ese espíritu que queda en el monte, con todo ese dolor, ese miedo que vivió en sus últimos momentos, porque morir devorado por un perro no debe ser algo muy bueno, algo muy bonito, que el perro te saque las entrañas, que te coma la cara. No debe ser algo muy bonito. Y además de eso, con el dolor de el ardor, que yo lo pongo de forma poética, que se debe sentir como una vaina que un demonio te latigue con un látigo del infierno, ¿sabes? Como una vaina arrechísima. Y ahora imagínate, toda esa rechera, ese odio, ese susto, despertarte siendo un espíritu, ¿cierto? Y con algo muy importante que está vinculado a ese espectro, que es la maldición. Yo pongo el ejemplo de que, ojo, no se sabe qué maldición le lanzaron, pero yo pongo el ejemplo de que lo reimagino y digo que puede ser algo así como que maldito será perpetuamente a caminar por toda la llanura, eh, recordando el tormento, y a ser devorado por las bestias como tú devoraste a tu padre, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, eso no hace un espíritu normal. Su identidad como él era se cambia, se deforma. Además de que pasa lo que estamos hablando la otra vez, que en ese plano tú te puedes encontrar cantidades de entes, de otros planos, de otras vibraciones, quizás otras dimensiones que se apegan a otros espíritus y que los vuelven otras cosas que no son. Como el ejemplo de lo que estamos hablando, la monja que sale en la película del Conjuro, que fue un caso de los Warren, que bueno, los Warren no tienen muy buena fama, pero podemos ponerle ejemplo de que era un demonio que se le pegó a la monja. Ya la monja era un espíritu y era tan corrupto, tan malo, que terminó absorbido por un demonio que era el demonio Balak. De hecho, tengo una anécdota con lo del demonio Balak, pero después te lo digo. Ah, este... Se me olvidó lo que te iba a decir. No, es que estamos hablando del espectro, que ya volviéndose esa identidad. Bueno, sí. Bueno, eso tiene que ver mucho con también cuando te desdoblas. Porque sí es cierto que pasa como en Stranger Things, citando la serie. Ves el mundo de otro color, ves las calles de otra Es forma, otra aura. es otra aura totalmente diferente. Puede que de repente sea de noche, otro día puede que esté rojizo el cielo o esté como si quisiera llover, dependiendo. Claro. Yo creo que también tiene que ver con la cantidad de entes que hay ahí. Que puedes conseguir niños, Claro. cosas que no son niños. Obvio, estás en otro. Y cuando realmente te debe de dar miedo es cuando ese tipo de cosas se dan cuenta de que tú no eres parte de su mundo. Cuando eso sucede, tienes que correr, lo cual no puedes hacer y es muy desesperante. Pero, este, yo personalmente he optado con llegar a la cima de algo, ¿Sí? de, no sé, un risco, una plata banda, en el lugar donde yo me encuentre y simplemente dejarme caer. ¿Qué sucede eso? Que
eh, ¿cómo se llama? Que es cuando tu cerebro le manda una reacción, así El efecto de que como que, caer, ¿no? marico, te estás muriendo, de reacciona, así, Claro. tal cual. Sí, como un efecto de supervivencia, Sí, una señal de supervivencia. Que porque se puede poner el ejemplo de una película que no viste porque te quedaste dormida. Quizá lo digo a los que están escuchando. Y yo le puse a ella Inception, El Origen, alta película, una película súper recomendada. Fuck you para los que dicen que no es buena también. Y uno de los principales, o sea, la película se trata de sueños, en sueños, en sueños, en sueños, y que ellos se meten en los sueños. Y una de las formas que ellos usan para salirse de los sueños son dos. Bueno, hay muchas, pero las dos principales son música, con una canción en específico. Cuando ellos empiezan a escuchar la música dentro del sueño, todo el sueño se desmorona y ellos se despiertan. Otra forma es lo que ellos llaman la patada, que es dejarse caer de algo. Se cae y se despierta. Otra forma es que se mueran en el sueño. Alguien los mate y automáticamente se despierta. Ellos se pueden despertar si están en un sueño o en un sueño dentro de otro sueño. Si están en 3 capas de sueño o más, no se pueden despertar, se mueren, se quedan en coma, se quedan en el limbo. Otra forma también es caer en el agua. Si caen en el agua, se despierta. Entonces ellos a veces mezclan la patada, que es caerse, con el agua, caerse en algo de agua, y se despiertan. Pero bueno, eso es lo que estaba poniendo el ejemplo. sí, pero hay diferencia entre estar dormido y que te suceda eso, que normalmente en lo personal siempre me pasa que cuando me estoy quedando dormida, siento que me caigo como 5 veces antes de quedarme dormida como tal. Claro. No sé si eso ya es un problema mío de salud, de que me la paso muriéndome a cada rato, o mi cuerpo se intenta morir, o no sé. Podría ser también, o quizás a nivel inconsciente suceden ciertas cosas de las cuales no puedes tener registro, no te puedes acordar. Y también tu mismo cuerpo, tu misma mente usa ese mismo método de el efecto de caerse también. Sí, eso es muy, muy eficaz. Claro, el golpe que te llevas, bueno, yo sufriendo del corazón, sufriendo de taquicardias y esas cosas, pero las taquicardias me dan cuando estoy tranquila, bueno, tú sabes. Cuando no estoy haciendo absolutamente nada, solamente estoy existiendo. Sí, pueden pasar hasta arritmias cardíacas. Ajá, arritmias cardíacas sin estar solamente existiendo. Cuando te despiertas, el golpe que sientes en el pecho, coño, es arrecho. Claro. Pero luego ya, bueno, respiras profundo, tratas de calmarte, entiendes de que no te vuelvas a salir, por favor. ¿Y qué piensas, desviándonos un poco, bueno, es algo que tiene que ver, pero qué piensas de los llamados arcontes? Algo que yo ya te he mencionado, es un tema, un nombre con el cual no estás familiarizada del todo, pero te lo he mencionado varias veces. ¿Qué piensas de los arcontes? O no sé si lo recuerdas, No, no recuerdo. pero habla dura. Bueno, los arcontes, dentro del gnosticismo, que es una corriente que tiene que ver neoplatónica y cristiana antigua. Que bueno, ya. Para los que no saben, sufro de memoria a corto plazo, por así decirlo, por ciertas patologías. Así es como Doris. Así que Bueno, mejor sí me lo puedo haber dicho 50 veces y yo no me acuerdo hasta que hice una palabra clave y ahí me acuerdo. o simplemente se lo borró. Sí. Usó la que yo uso a veces. Bueno, el caso de los arcontes son entidades que, en teoría, son, vamos a decir, entes superiores que están en un plano de existencia. Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo como mental, Sí. un universo mental. Y tienen como único fin regir ciertas esferas. O sea, esferas, a lo que me refiero con esferas son mundos, vamos a decir, dimensiones. Pero otra de las principales características de ellos es que están destinados a
a causar la ignorancia en el humano. O sea, a generar intriga, incertidumbre. Básicamente actúan como demonios. No son demonios, son entes superiores, vamos a decirlo como, vamos a poner un nombre como dioses, pero actúan como demonios. O sea, que ellos quieren que la humanidad se mantenga en la ignorancia. ¿Qué piensas de eso? Son entidades que tienen una forma parecida a algunas que pudiste haber sentido, entidades que quizás has oído que están en ese plano, o no. No, no he oído de esos. Bueno, en teoría, A lo mejor las he escuchado con otro tipo de nombre, pero que llegan a ser los mismos, las mismas cualidades que tienen ellos, pero no lo había escuchado como arcontes. claro, yo te pongo el ejemplo de los arcontes, y ya habiendo hablado de los tulpas y todo esto, porque yo siento que, cayendo en lo de que estábamos hablando al principio, de que hay entidades que se hacen pasar por lo que no son, y de que las personas que trabajan con religiones, vamos a decir, religiones indígenas, religiones, en la religión que sea, pero principalmente no tengo nada en contra de la religión yoruba ni de las religiones africanas, porque son de las más antiguas del mundo. Pero siento que la gente que las practica no entiende que no puede estar seguro de saber con lo que están jugando. De cierta forma, soy medio partidario, como los que dicen los evangélicos, que esos son demonios. No, bueno, no son demonios, pero son entes Bueno, superiores claro. que pueden tener miles de nombres y se pueden manifestar en miles de formas y pueden tener miles de intenciones. Entonces, como tú no sabes cuál es su intención, cuál es su forma verdadera, cuál es su nombre, siento que es irresponsable decir, no, ese es fulano, ese es amigo mío. No, o sea, entiende que ni es amigo tuyo, ni se llama así, ni se ve así. Bueno, se me olvidó lo que te iba a decir. O sea, yo lo digo porque, coño, como te digo, es irresponsable. Siento que hay gente que juega con eso, como lo que estábamos hablando de que, ay, yo hice un pacto, como que, marico, no conoces, no has, mira, yo siento que, ojo, no voy a decir que soy la persona que más lee, porque sí leo, pero sé que hay personas que leen más que yo, ¿sabes? No voy a decir que soy bruto, porque sí sé que tengo cierto conocimiento, pero sé que hay gente que es más inteligente que yo. Y yo darme un puesto de que yo soy el que más sabe, para mí es faltar el respeto a esas personas y ser irresponsable. Entonces siento que muchas de las personas que son religiosas sienten que se las saben todas. Y yo digo, papi, si tú no eres una persona habituada a investigar más allá de tu religión, porque eso yo siento que es un error que tienen muchos, que es que se encasillan en los rituales de su religión, en los términos de su religión y no van más allá. Y yo siento que eso es irresponsable a nivel Dios, porque, coño, al fin y al cabo, tú formas parte de una religión y vas a intentar en ciertas circunstancias ayudar a otras personas, hacer rituales con otras personas, aconsejar a otras personas. Y para eso tú tienes que tener un nivel de bagaje espiritual y teológico y incluso filosófico muy elevado. Claro, bueno, más allá de todo eso, tenemos que recordar que obviamente no se va a llamar por el mismo nombre, no se va a manifestar de la misma forma, ya que son culturas que han trascendido de hace muchos años y están en Latinoamérica, por así decirlo. Y hace mucho tiempo ellos
no podían, o sea, esa religión no puede, esas religiones, porque son varias, no podían ser practicadas al libre albedrío. Sí, sí, o no las podían practicar. No se podía practicar. Sí, sí. Entonces ellos quisieron Libremente, pues. libremente, entonces ellos que decidieron, bueno, no sé, colocando un ejemplo, como Yemayá, la dueña del océano, del mar, Aguas. de las aguas, entonces, bueno, ahí se mezcla porque ajá, Chun también es de las aguas, entonces las dos son de las aguas, entonces, ajá, Claro. bueno, en fin, es como que, bueno, vamos a adorar entonces a algo que Sea similar. sea similar, Claro. que tenga el mismo significado, por así decirlo. Entonces apareció la Virgen del Valle. Claro. Entonces ellos adoraban la Virgen del Valle, pero en el trasfondo era que realmente adoraban a esa entidad como tal. Entonces, bueno, vamos a adorar, no sé. Claro, por ejemplo, Changó es Sí, Santa Bárbara. ajá, Chango, Santa Bárbara. Sí, La caridad del cobre se sincretiza con Ochun. claro, hay La Virgen de las Mercedes con Abatalá. hay códigos que están muy marcados, que es, por decir, colores específicos, Sí, total. elementos de la naturaleza específicos que están vinculados, materiales, por un ejemplo. Fulano, el material que lo representa es el cobre, o la plata, o el oro, ¿sabes? O el azufre, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, yo entiendo eso y apelando un poco, haciendo un paralelismo con el dios sin rostro de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, que al final son entes que nosotros le podemos dar el nombre que nosotros le dé la gana. Nosotros le podemos poner la imagen que nos dé la gana. Y al final pueden o no manifestarse por medio de esa forma. Pero yo siento que también hay una responsabilidad intelectual de nosotros intentar entender qué son. Claro, porque todo esto se llega otra vez al mismo punto donde estábamos, que es Nosferatu. Porque tú puedes tener una imagen de, no sé, hasta una imagen, no sé, de Bugs Bunny, ¿sabes? Y puedes decir que esta imagen se materialice y me deja una señal de, o sea, el colocarle fe a esa imagen mentalmente, ya eso es una energía que tú le estás dando y es un poder que tú le estás dando como tal. Y se puede manifestar cualquier cosa por medio de la imagen y va a ser otra cosa, pero se puede pasar, se puede presentar como lo que tú estás viendo cuando realmente no lo es. Claro, es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque te puedo poner otro ejemplo que va a hacer juego con eso, que es cuando en magia tú creas un talismán. Cuando creas un talismán, estás metiendo una serie de cosas visuales o olfativas que sientes, que muchas veces puedes escuchar, que puedes percibir con todos los sentidos y que le das una intención. Tú dices, esto es un talismán para la buena suerte. A lo mejor es un simple metal, pero estás poniéndole tanta fe, lo estás rezando, lo estás trabajando de tal forma que se consagra, que es lo que se llama consagrar, ¿no? Y se impregna de energía, de intención. Y al final da un efecto. Y a lo mejor tú te mueres y queda ese talismán y se lo pasas a otra persona y le funciona. Porque ya está tu energía, es parte de tu energía. Entonces, obviamente, esa persona que venga le va a dar su energía también. Le va a decir, sirve para la suerte, esto es de esto. Y al final se vuelve un objeto casi que mágico. Y ya vendría siendo como con más poder, porque ya tiene energía ya de antepasados, por así Claro.
Eso pasa también con objetos ancestrales que dices, esta es la piedra de fulano, de Etiopía, una piedra mágica de hace miles de años y resulta que tantas personas han creído en esa piedra. Tantas personas han metido su fe y su intención en esa piedra que termina siendo un contenedor de energía de todas las personas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque estamos hablando del tema de las entidades que a veces te cumplen las vainas, así sea, ni siquiera son. Pero yo siento que el fin último de lo que estamos hablando, y quizás esto ya para cerrar, es que, coño, No se lo toma a la ligera. sí, o sea, yo siento que lo más importante es intelectualmente ser responsables, intentar entender su entorno, porque ese es el fin último de la existencia, entender qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo en donde estamos? ¿Por qué tal cosa es así? ¿Por qué esto? El porqué de las cosas. Y yo siento que a nivel espiritual la gente no se da, mucha gente que no cree en estas cosas, ¿no? Claro. No se da esa tarea, esa importancia que es. Y gente que es religiosa incluso no se la da tampoco, porque a una persona religiosa le enseñan, este bastón es el bastón de fulano y tiene magia. Y esa persona se queda con eso, con esa información. Ya, si tiene magia es fulano. ¿Y por qué? No, pues porque era de fulano. Ay, ¿de dónde ¿Pero vino? dónde? ¿Con qué ¿Por materia qué? está hecho? ¿Por qué ¿Cuándo? vivo? ¿Sabes? Y entender, porque por lo menos cuando tú te empiezas a interesar por este tipo de temas, tú empiezas a ver, verga, esto se asemeja a esto, a esta religión de otro lado, y casualmente a lo mejor, porque yo te voy a decir algo, si tres religiones hablan de la misma cosa, de distintas formas, pero hablan de lo mismo, algo ahí hay. No estoy diciendo que sea verdad, pero algo hay. Bueno, hasta donde tengo entendido, es el divino niño, eh, como que se asemeja bueno, lo han asemejado con el Eguá. Ujú. Y el Eguá lo han asemejado a su vez con el dios mono de la India, Con Hanuman. con Hanuman. ¿Por qué en específico con Hanuman? Porque tiene espíritu como, no es burlón, es Travieso. travieso. Lo que pasa es que si no me equivoco, yo creo que, bueno, dentro de la mitología o de los arquetipos, se trabaja con algo que se llama el trickster. No lo has escuchado. El trickster puede ser un duende, puede ser la figura de un zorro, porque el zorro es como que La astucia. la astucia, la viveza, ¿sabes? Puede ser un gato. Loki es un trickster. También se le da el nombre de embaucador. Puede ser un demonio, un diablo. ¿Por qué? Porque es el que no es malo del todo, No, pero tampoco. pero no es bueno. Es un ente que él va a su bola, va a su intención y lo que quiere es divertirse. Lo que quiere, si tiene que jugar contigo y hacerte una broma a ti, lo hace. Es como lo que estamos hablando en los poltergeists. No sé si conoces el término poltergeist, los espíritus burlones. Que tú dices, coño, dejé esto aquí y se me perdió y resulta que está metido en un hueco en la casa, un duende, las hadas, los entes féricos. Entonces, quizá, ¿cuál fue que me dijiste? Eh, No, el de la Yoruba, el Eguá. el Ewa. Quizás el Ewa se le representa con un niño, ¿no? Porque quizás es Bueno, sí. un ente como un niño pequeño, como juguetón, como, ¿sabes? Como un duende, como un duendecillo. Bueno, sí, de hecho hay, no sé si lo sabes, pero en la religión Yoruba, el Sí, hay como unos duendecitos. tiene 21 caminos, Ujú, o sea, 21 formas diferentes ujú. de,
caracterizarse, por así decirlo. Creo que Es un camino diferente. ahorita que me viene De hecho, tiene hasta colores diferentes. sí, pero ¿sabes por qué es eso? Ahorita te lo digo. Me estoy recordando que leyendo algo de vudú, se habla que en Haití, sabes que ellos también tienen entidades similares a las de la Yoruba, son loas, pero y son nombres a veces parecidos. Por lo menos hay un ente que se llama Papalegba. Legua. Papalegba es un niño, pero se a veces toma forma de perro. Y una de las características principales es que el Ewa, tanto como el Ewa, como Loki, como los Trickster, son entidades del caos. Sí. Son muy acertados para terminar el podcast, porque el nombre del canal es Caos y esta entidad es del caos. Y habla de que es desorden, es en la creatividad. También te da la creatividad, tiene muchas formas, tiene muchos caminos, pero al final el único fin de ese ente es, me voy a divertir, yo hago lo que a mí me dé la gana, y bueno, los demás, si salen perjudicados, no es mi problema. Es que bueno, disculpa, pero yo sigo en lo mío. Claro. Sí. Y bueno, nos despedimos con esto último. Espero que les haya gustado el podcast. Y bueno, retomando algo que da pie a lo que les digo, de que a veces las entidades no son lo que piensan, busquen el caso de la Virgen de Fátima, que probablemente en un futuro hagamos un podcast sobre eso. La Virgen de Fátima, si lo investigan, fue un caso de avistamiento ovni. No fue una virgen. Los niños nunca vieron una virgen. Ellos dijeron, vimos a la señora. Era una señora que tenía una túnica como de metal y tenía una bola de energía en la mano. ¿Y qué pasó con esos niños? La iglesia los mandó a un manicomio. Hasta la próxima vez y hablaremos de la Virgen de Fátima en el próximo podcast. Chao.